Ser buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ya, doctor. Leandro Escobar. Muy buenas tardes con todos. Él es especialista en promoción, prevención e intervenciones en adicciones de la violencia familiar y de riesgos psicosociales. Tiene formación en terapia racional emotiva, entrevista motivacional y SBC, experiencia laboral como coordinador de diferentes programas, facilitador de diferentes cursos y talleres para adolescentes y padres de familia de diferentes instituciones, además de ser facilitador de capacitaciones y talleres masivos para empresas en el rubro minero e industrial, organizador de eventos académicos en la línea de salud mental. Bueno, su currículum, créanme lo que es bastante largo, voy a leer, la verdad es que, claro que voy a leer un extracto nada más para que se den cuenta de a quién tenemos en esta ocasión. Él es licenciado en psicología por parte de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y está colegiado y habilitado por el Colegio de Psicólogos del Perú. Además, tiene un diplomado en gestión pública, un diplomado en planteamiento estratégico de la gestión pública, un diplomado en seguridad basado en el comportamiento, un diplomado en seguridad y salud en el trabajo, un diplomado de violencia de género y violencia familiar, causas, consecuencias y abordajes, un diplomado en psicología forense, y una serie de cursos, una larga lista de cursos y participaciones en distintas instituciones públicas y privadas. Él nos va en esta ocasión nos va a apoyar. Muchas gracias, perdón, antes que nada, muchas gracias por su participación, por permitirnos escuchar, porque también sé la cantidad de cosas que tiene que dejar para podernos hacer un espacio, para poder rendir honor a Aaron Beck en su desafortunado fallecimiento. ¿Okay? El doctor Leandro Escobar nos va a hablar sobre los aportes del doctor Aaron Beck para el día a día. Muchas gracias por estar aquí, doctor Leandro Escobar, y es suyo el foro. Ya puede compartir pantalla. Bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. A saludar al doctor Alejandro por la amable invitación y también saludar a los organizadores del evento y a Incosame por este evento. Muchísimas gracias a todos desde ya por el tiempo y por permitirme llegar a ustedes. También felicitarles la ponencia de mi antecesor, muy interesante, muy apasionado, y eso es lo que me encanta de cada expositor, que sea apasionado con su tema. Habla mucho del interés y cómo lo transmite. Bien, voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver? Sí, ya se logra ver. Bien, vamos a ponerlo. Comenzar un poco, comentarles un poco de mi historia. Cuando yo empecé la carrera, acá en la Universidad Federico Villarreal de Lima, Perú, el primer curso que recuerdo que vi fue el tema psicodinámico, psicoanálisis. No voy a negar que era muy interesante la forma en que como el profesor lo ilustraba y muy llamativo las teorías y todo lo demás. Pero llegó un momento donde un docente habló de Beck, justamente, toda esa estructura cognitiva, cómo se podía entender el pensamiento, cómo se podía desglosar, cómo se podía modificar, fue lo que me enamoró de esta teoría. Y desde ahí hasta la actualidad, ya aproximadamente entre 8 o 9 años de experiencia, lo aplico en la práctica clínica directamente. Ojo, y no es solamente como psicólogo que esto se aplica en muchas industrias. En lo que vemos, por ejemplo, seguridad basada en el comportamiento, se habla mucho sobre también las estructuras cognitivas para prevenir el tema de los accidentes o situaciones de riesgo en los labores, en los trabajos. Entonces, su teoría es ampliamente utilizada no solamente en el campo de la salud mental, sino en diferentes partes. Entonces, llevo ya 8 años en la experiencia donde he compartido las diferentes herramientas que he aprendido en base a la teoría que propone Beck, pero también en lo que ha llevado a aplicarlo en mi vida personal.
Entonces, lo que quiero compartir con todos ustedes es un poquito, y espero también sus comentarios, sus preguntas, para que esto también sea, más que un monólogo, pueda ser una bonita conversación donde ambos podamos aprender, ustedes y yo también. Entonces, voy a compartirles aquellos aportes que Beck, dentro de todo su desarrollo profesional, dentro de todo el tiempo que él ha estado trabajando y en sus diferentes publicaciones, tanto en sus libros como en los artículos, él menciona y resalta que muy cierto, que independientemente de las estrategias, las herramientas y la teoría que él propone, hay pinceladas que nos dicen que debe ser parte de nuestra vida. Entonces, vamos a ir tocando algunos puntos. Me gustaría ir sabiendo si me pueden responder al chat, si es que los que estamos ahorita acompañando son todos profesionales, si son psicólogos, si son psicoterapeutas o son estudiantes, por favor, me gustaría saber para poder compartirles toda la parte de la teoría, ¿sí? Bueno, más que teoría, son pinceladas que puedo rescatar y compartirles de la experiencia clínica. Laura nos dice que es psicóloga, muchísimas gracias. A ver, Fernanda, que es estudiante también de psicología, Heidi, psicóloga, Astrid, psicóloga. Ah, mira, Adriana, que también es de la UNFB, muchas gracias, Adriana. Guadalupe, también es psicóloga, estudiante. Ricardo, estudiante de sexto ciclo. Susi, también es psicóloga. Alejandra, psicóloga general. Muy bien, está empezando su maestría. Mónica también. Idel, también psicóloga. Ana, psicóloga. Méndez, perfecto. Bueno, la mayoría somos colegas, así que vamos a hablar un mismo lenguaje y también hay un número interesante de estudiantes que nos están acompañando. Entonces les iba comentando, lo primero que vi en la universidad, el psicoanálisis. Lo segundo que vi en la universidad fue la parte cognitivo-conductual, lo cual te enamora. ¿Por qué? Porque hablamos de algo mucho más objetivo, a pesar que estemos mencionando el pensamiento, y es que todo esto, y es algo característico de Beck, es que pasó de la parte psicodinámica, que puede ser una estructura teórica muy interesante, a la parte de la parte científica de la psicología. Sus propuestas, que se han aplicado muy bien en diferentes ramas, que se han analizado y se han hecho estructuras, nos demuestra que lo que nos aportó Beck fue el pionero en las que es la psicología científica. Bueno, pionero no, corrijo el error, pero ayudó bastante en el tema de la psicología científica. Entonces, gracias a él, las intervenciones ahora son mucho más eficaces, son estudiadas cada propuesta de intervención que se realiza. Ahora podemos ver cuánta eficacia existe, gracias a lo que Aaron Beck nos sumó en vida con su teoría y también con sus múltiples investigaciones. Para comentarles algunas cosas, sabemos que la terapia cognitiva ha cumplido los criterios de un sistema de psicoterapia al proveer una teoría coherente y comprobable, que esa es una característica principal, tanto de la personalidad, la psicopatología y el cambio terapéutico. Un conjunto de principios, estrategias y técnicas comprensibles y comprobables que se articulan con la teoría y un cuerpo de datos clínicos y empíricos que soportan la teoría y su eficacia. Ese es un legado. Y por eso todos los psicólogos que seguimos esta línea siempre vamos a estar agradecidos. Porque, ojo, nos dejó un camino objetivo, un camino que es medible, que es cuantificable, que es reproducible. Entonces, ha hecho lo que tal vez sin sus aportes de él, ¿dónde estaríamos? Yo me pregunto, sin la presencia de Beck, estaríamos. Ellis también ha contribuido bastante, pero Beck es el que puso los cimientos para que podamos tener intervenciones más eficaces, con mejores resultados. Continuamos. Para mencionarles algunos aportes que yo considero que es importante llevar desde la teoría cognitiva a como una filosofía de vida que todo psicoterapeuta debe manejar independientemente de las orientaciones, puedo rescatar, en base a la teoría cognitiva que propuso Beck, algunos puntos que es importante que todo terapeuta deba manejar. En primer lugar, todo psicoterapeuta, tiene que simplificar la vida y sus matices desde una perspectiva en términos cognitivos.
Muy bien nos hablaba mi antecesor con respecto a las neurociencias, que es algo muy interesante, que necesitamos un soporte biológico para que toda la estructura cognitiva se vea manifestada y también se vea modificada. ¿Es necesario el soporte biológico? Sí, pero podemos modificar la conducta, podemos modificar las reacciones, sí podemos entender la forma en que cómo lo pensamos y cómo lo analizamos. Cuando nosotros intervenimos con diferentes personas, cuando tenemos un usuario al frente de nosotros, tenemos que tener una visión muy adaptable a la característica de la persona que viene. Porque si nosotros mantenemos una visión rígida, vamos a tratar que el usuario encaje en lo que nosotros buscamos, y en ese sentido, las primeras intervenciones no te van a llevar a ningún lado. El primer contacto con un usuario, y esto hay que entenderlo, es que nosotros tenemos que tener esa flexibilidad, observar desde el matiz de la otra persona para comprender de cierta manera cómo es que está procesando todo este sistema, cómo está procesando su vida, su trabajo, sus preocupaciones, la forma, las herramientas que tiene para enfrentar los problemas y todo lo demás. Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta es simplificar la vida a sus matices. Ver que, ojo, tengamos presente que pueden haber un problema en común, depresión, pero depresión para Luis es una cosa, depresión para Zulma es otra cosa, depresión para Paula es otra cosa. Pueden ser la misma problemática, pero diferentes tonalidades, diferentes percepciones y circunstancias, incluso en el sistema familiar. Hay un problema X en la familia, pero este problema X afecta a cada individuo de manera diferente. Entonces, si nosotros no tomamos una actitud como un artista a utilizar los diferentes pinceles para, para pintar un cuadro, entonces vamos a fallar en las intervenciones que nos llegan. Y eso es lo curioso, cuando uno revisa, por ejemplo, los diferentes libros de Beck y ve cómo interviene, él no se pone un papel de un lado de la situación, sino que se pone en un punto neutral, utilizando el parafraseo, utilizando la racionalización, ayuda a que el usuario pueda identificar qué pensamiento o cómo está observando su realidad. Entonces, primer punto que nosotros tenemos que tener en cuenta como terapeuta es simplificar la vida y sus matices, porque las personas no van a venir con un conjunto, con un cúmulo de situaciones, con un cúmulo de problemas, que desde nuestra experiencia lo podamos ver mucho más simplificado, mucho más manejable, pero desde la visión de la persona que viene a solicitarnos ayuda o intervención, va a ser un poco más complicado. Cuando me refiero a simplificarle la vida, es que el terapeuta tiene que ser como un punto de refugio. El paciente o el usuario que llega a consulta viene con sus diferentes tonalidades. Si no ayudamos a simplificar todo ese proceso, ese primer contacto que muchas veces podemos tener con el paciente se puede perder. Y hay un alto índice de casos que se pierden en las primeras consultas. ¿Debido a qué? Que no estamos manejando esto. Y lastimosamente, también tenemos muchos colegas que están iniciando, ya sea por desconocimiento o por falta de formación, se muestran muy rígidos al momento de intervenir. Incluso aquellos que siguen una guía estructurada sin conocer los parámetros o sin conocer toda la estructura teórica, simplemente aplican a rajatabla una guía. Y eso no termina ajustándose con el usuario. Y lo otro, nosotros hablamos de conducta, pero tenemos que también ayudar a que la persona pueda identificar esta conducta no observable, toda esta estructura cognitiva, que eso va a ayudarle. Tengámoslo presente. Lo que es el origen de una conducta viene a ser aquello lo que pensamos y cómo interpretamos las cosas. Tener presente esto. Un pensamiento cambia la conducta. Podemos hacerlo también al revés, que a través de la conducta cambiar el pensamiento también.
pero el origen y el análisis siempre va a ser los pensamientos. En la práctica clínica lo que he encontrado o lo que he visto es que a las personas les cuesta identificar lo que piensan, les cuesta identificar qué exactamente es un pensamiento, qué es un recuerdo, qué es una imagen mental, diferenciar todos estos elementos. Y cuando el paciente no puede diferenciarlos, es aquí donde se complican las cosas. Vamos a ir viendo este punto más adelante. Segundo punto que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de intervenir como psicoterapeutas es que la terapia cognitiva requiere de una sólida alianza terapéutica con énfasis en la colaboración y la participación activa. Y esto es cierto, nosotros como terapeutas cognitivo-conductuales somos un poco directivos, ¿cierto? Porque nosotros orientamos a la persona que viene con el malestar, no simplemente dejamos que se desborde emocionalmente y que eso sea una cadena de conducta, sino que orientamos en ese sentido. Pero tiene que haber un compromiso. Ha habido casos, bueno, me ha pasado también en la parte de la terapia, donde hay los pacientes que no se quieren involucrar en esto y muchos simplemente lo que hacen es revisar el día a día, como si eso fuera terapia. Cuando pasar el día a día, eso no es terapia, eso es simplemente tal vez una mera conversación con resaltando los puntos, pues, importantes, etcétera, pero no es terapia. La terapia es una cosa, la consejería es otra cosa. Entonces, en la terapia, para que haya un cambio significativo en la conducta, tiene que haber esta alianza, tanto el terapeuta como el paciente. Y aquí viene la habilidad del terapeuta. Y aquí es donde se demuestra el desarrollo y el manejo. Tú puedes manejar muy bien la teoría, pero cómo te vinculas con la otra persona, esa es la parte crítica. Y eso es lo que tiene que resaltarse. En mi caso, cuando vienen un usuario por primera vez, lo primero que le digo es que esto funciona siempre y cuando él se comprometa. Y siempre y cuando esté buscando un cambio real. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no hay cambio? Como terapeuta no solamente te afecta a ti, sino que también afecta a todos los demás terapeutas, porque van a terminar diciendo que la psicología no funciona o no sirve o no da resultados. Y justamente, ¿por qué? Porque no estamos poniendo en claro cómo funciona esto. No es simplemente ir a consulta, es involucrarte. El paciente se tiene que involucrar en su rehabilitación. Cosa que, por ejemplo, el término paciente que se utiliza bastante en medicina, cuando tiene una actitud mucho más pasiva, pero en este caso, en la psicoterapia, el usuario no es alguien que va a tomar una actitud pasiva, sino que toma un rol activo. Y el terapeuta es quien guía en todo este proceso. ¿Ok? Si hay preguntas, comentarios, yo agradecería que vayan sumándolo, por favor, para ir aumentando también el tema con sus preguntas. Aunque aquí me detallo un poco, porque algunos dirán, entonces tengo que involucrarme en el problema del paciente, tengo que meterme de lleno en el problema del paciente. No es que te tengas que meter en lleno, tienes que estar informado del paciente, siempre manteniendo tu distancia emocional para no verte involucrado y eso termine haciendo que la objetividad se pierda y ya no haya ningún resultado. Al nosotros decir que tiene que haber una colaboración, es que tú tienes que conocer la problemática, tienes que conocer el historial, darte un tiempo para conocer el historial de la persona y así poder encontrar las herramientas directas. La intervención con el usuario va a depender tanto hasta qué punto consideres que es permitido y hasta qué punto ya está fuera de la norma de lo establecido, que puede llegar incluso a confundirse. Bien, acá Mónica nos pregunta que nos hable un poco de las fases de la terapia cognitivo-conductual. Vamos a ir revisándolo porque hay varios puntos en sí que justamente hablan de todo este proceso. Un tercer punto que es importante tenerlo, como todo terapeuta, dentro de lo que es y lo que ha marcado también Beck, es que la terapia cognitiva está orientada a simplificar el malestar
encontrando problemas determinados. Y podemos decir aquí que las personas vienen con un problema, haciendo una analogía, un problema matemático, un problema complejo, donde la persona no le cuesta identificar aquellas variables que están constantes, que están haciendo que le den el mismo resultado de esta ecuación. Entonces el terapeuta tiene que estar preparado para identificar estos estímulos discriminativos, identificar estos estímulos que llevan a que la conducta y que la ecuación vuelva a brindar ese resultado. Entonces, la teoría obviamente te enseña varias herramientas, te enseña cómo manejar, estar informado sobre la problemática que viene, también es importante. El terapeuta tiene que tener mucho bagaje de conocimientos en materia de la problemática que va a manejar, pero tiene que también saber cómo ayudar a simplificar. Ocurre que muchos terapeutas, fácilmente por la experiencia, pueden simplificarlo muy rápido. Pero el tema no es que tú lo simplifiques, es que la otra persona también pueda simplificarlo y pueda manejarlo con facilidad. Y esto es el error de muchos terapeutas. Son muy buenos identificando el problema, las variables, los estímulos y toda la cadena de conducta. Pero al momento de hacerlo con que que el usuario puede identificar estos elementos para simplificar el problema, ahí les cuesta mucho poder llegar al paciente, poder llegar al usuario para que pueda entender estos niveles. Continuando. Una característica que también resalto, y esto es parte de muchas de las terapias de tercera generación que ahorita se están dando, es que la terapia cognitiva inicialmente destaca el presente, el aquí y el ahora. Muchas terapias de tercera generación están resaltando aquello que ya dijo Beck, que el trabajo es directamente en el presente, que revisamos el pasado para entender cómo estas variables se han aprendido, se han mantenido y se han reforzado, sí, pero los cambios se hacen en el presente. El pasado nos ayuda a comprender cómo se dio el aprendizaje, el reforzamiento de la conducta, y el presente nos ayuda a comprenderlo y cómo saber modificarlo, incluso extinguiendo la conducta que nos está causando problemas. Entonces, no es algo nuevo el pensar en el aquí y en el ahora, sino que esto ya es parte de la propuesta que Beck hizo con su teoría.